Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda en otra entrega más de esta serie La vida y la iglesia. Por lo general pensamos que una persona que está en las manos de Dios, que vive según la voluntad de Dios, en comunión con Dios y es aceptable al Señor, prosperará en todo y llevará una vida tranquila. Pensamos que esa persona será colmada de bendiciones y felicidad, y este es un concepto humano muy común. Por consiguiente, cuando vemos que los hermanos padecen aflicciones y dificultades, pensamos que están siendo disciplinados por Dios porque han cometido algún gran error delante de Él, algo tienen escondido por lo cual Dios los está disciplinando. Este concepto está profundamente implantado en nosotros y la verdad es difícil de erradicar. A veces los hermanos que sirven al Señor tienen tanta escasez que parecen estar en la peor de las pobrezas. Y cuando vemos esta clase de situación podemos pensar que Dios los está disciplinando. En realidad ese es un concepto muy natural, muy humano. Siempre pensamos que si una persona no tiene problemas ante el Señor, tendrá una vida pacífica, feliz y colmada de lo que llamamos bendiciones. Basados en el Salmo 1:1, probablemente pensemos que una persona ha de prosperar, como dice el Salmo, si ella no anda en el consejo de los malvados, ni permanece en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los que ofenden al Señor. El salmista incluso escribió que tal persona será como un árbol plantado o trasplantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, dice ahí el Salmo en el versículo 3. Por lo tanto, incluso parece que este concepto del que estamos hablando es muy bíblico. Y en la superficie este concepto parece correcto, pero en realidad no lo es. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay casos muchos que ejemplifican este concepto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de una persona que sufrió muchísimo. Creo que externamente parece que ninguna otra persona padeció aflicciones y dificultades mayores que Job. Sin embargo, la Escritura no habla de ningún pecado que él hubiera cometido ni de que tuviese algún problema delante de Dios. Al contrario, la Escritura destaca que Job temía a Dios y no se separó de él. Allí en Job 1:8, refiriéndose a Job, el propio Dios declara: no hay ningún otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta declaración no habla de que Job no temía a Dios y que por lo tanto necesitaba recibir cierta disciplina de parte de Dios. En vez de ello, esta declaración indica que en la tierra no había otro como él, perfecto y recto, a tal punto que Dios incluso le pregunta a Satanás, a su enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás debe haber quedado mudo delante de Dios. No fue capaz de acusar a Job en nada. Léalo allí en la Escritura. Sin embargo, Dios permitió que a Job le sobrevinieran las calamidades una tras otra. Cuando éstas llegaron, aún Job estaba desconcertado, porque en realidad Job tenía el mismo concepto que la mayoría tenemos. Un concepto muy natural. O sea, él no cabía en su cabeza que ese tipo de calamidad pudiera estar viniendo sobre su vida por la forma en que él había vivido y por la forma temerosa que él se comportaba delante de Dios. El libro de Job nos deja ver el concepto humano, mucho más amplio, amplificado y tomado también en los amigos de Job. Los tres amigos de Job pensaban que él estaba siendo disciplinado a causa de sus pecados. Ellos pensaron que Dios era completamente justo y que Dios no le causaría perjuicio a Job, que Dios no le causaría perjuicio a Job si éste no estuviera en un estado pecaminoso. Sin embargo, Job refutó a sus tres amigos. El primer amigo dijo que Job era pecaminoso, pero Job le dijo que él no era pecaminoso. El segundo amigo dijo que Job había errado, pero Job le dijo que no había errado. Y el tercer amigo dijo que Job tenía iniquidades y faltas escondidas, pero Job dijo: deseo argumentar con Dios. Job 13:3. Job quería preguntarle a Dios: a ver, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué estoy equivocado?
Los tres amigos de Job comenzaron con él una segunda ronda de debate. Usted puede ver esto en la medida que avanza en la lectura del libro. El primer amigo pensó que Job había errado porque Dios nunca disciplinaría a una persona intachable. Pero Job le dijo que no había errado. El segundo amigo vino y le dijo lo mismo, pero Job insistió en que no había errado. Y el tercer amigo vino y argumentó la misma cosa y Job repitió que no había errado. Todos sus amigos debatían el asunto de lo que es correcto o incorrecto. Ese era su enfoque. El concepto de los amigos de Job refleja también nuestros conceptos naturales. Sin embargo, Job, en cuanto a sus conceptos, no era mejor que sus amigos. Él tenía también el mismo concepto. Sus amigos dijeron que Job había sido afligido porque había errado. Pero Job dijo que no había errado. Por un lado, los amigos de Job decían que él había errado, mientras que por otro Job decía que no había errado. Los amigos de Job no habían sido liberados del concepto de que el sufrimiento implica que debe haber errores presentes. Y Job decía o dijo en algún momento, allí en el capítulo 6, versículo 24, hacedme entender en qué he errado. Las dos partes tenían el mismo concepto de que una persona sufre golpes porque yerra, porque ha pecado delante de Dios. Después que ellos terminaron sus debates, agotaron sus palabras y dejaron hablar a Dios, Dios se apareció a Job para aclararle que sus sufrimientos no eran calamidades ni una respuesta a sus desaciertos o errores o equivocaciones o pecados. Tales sufrimientos le sobrevinieron a Job con el fin de derribar a una persona que era piadosa e irreprensible y que no daba lugar a las acusaciones de Satanás. Oh, esto es difícil de entender. Las calamidades que le sobrevivieron a Job no tenían como fin juzgar sus errores ni sus pecados, sino tratar con Job mismo. Cuando él finalmente se encontró con Dios, no aborreció sus actos pecaminosos, sino que se aborreció a él mismo. Esto es, a su yo, que él tanto justificaba y del cual podía gloriarse, en el cual ni siquiera Dios podía hallar falta y al cual Satanás no podía acusar. Job dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Fue solo en este momento que Job supo que Dios lo había herido y afligido porque quería derribar la integridad natural de su ser. La realidad que vemos en el libro de Job es que Dios quebranta por medio del sufrimiento la integridad natural para mostrar en su vivir, que mostraba él en su vivir piadoso. Dios tendrá que quebrantar todo aquello que es fuerte en nosotros. No solo lo malo, todo lo contrario, tiene que venir y quitar lo bueno, porque procede de nuestra integridad natural, de nuestro propio yo. Una persona que está en las manos de Dios a menudo sufre muchas aflicciones y conflictos. Nunca deberíamos pensar que tendremos paz y bendiciones si somos temerosos de Dios. Este es un pensamiento religioso, no es la verdad según la Escritura. Y muchas veces eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos, lo que recibirás si en realidad tú lees la Escritura, si tienes tiempos de oración, si tienes un comportamiento adecuado. Una persona que está en las manos de Dios a menudo padece muchas aflicciones y dificultades. Ya sea que él esté correcto o errado, siempre habrá quebrantamiento, golpes y sufrimiento. Si únicamente los que yerran fuesen azotados, de nuevo, pregúntese, ¿qué error cometió Job? La Escritura dice que era perfecto y recto. No solo tenemos el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento, sino también el ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento. Muchos tienen el concepto de que un siervo de Dios no pasa por ninguna prueba ni carencia si está sujeto a Dios y permanece en comunión con Él. Por consiguiente, si él estuviera en la miseria, en la escasez o pasando problemas, tenía que haber hecho algo errado. Sin embargo, la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:11 nos ayuda a entender esto un poco. Él dijo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y andamos sin tener donde morar.
Reflexionemos, hermanos, sobre esta experiencia del apóstol Pablo. El apóstol tal vez más excelente y fiel, según nuestro concepto natural. Tal vez pensemos que puesto que él era tan fiel y perfecto y tan entregado a la obra de Dios, no debería tener necesidad de alimentos, de vestido y de paz. Cuando muchos pensáramos que él sufriría tal vez alguna persecución a causa de la palabra o por predicar y ofender a algunas personas de los líderes de la época. Sin embargo, esta no fue la realidad de Pablo. Según lo que consta en la Escritura, Pablo no solo sufrió por el Señor internamente, sino que también externamente padeció necesidad. Muchas personas hablaron de él de modo deshonroso y le dieron mala fama, 2 Corintios 6:8. Incluso algunos en la iglesia de Corinto, la cual él personalmente había establecido, dijeron que Pablo era astuto y que les había aprendido con engaño, 2 Corintios 12:16. ¿Por qué le aconteció tal vergüenza a Pablo, quien era un siervo, tal vez el siervo más fiel de Dios? Según nuestro concepto, él no debería haber padecido ninguna escasez, porque era un siervo de Dios. Muchos hermanos, de nuevo repetimos esto, tienen esta clase de fe con respecto a cualquiera que es llamado a servir al Señor. A un hermano que servía al Señor le preguntaron acerca de la provisión para su vivir. Y él refutó así o explicó así: si cuando le he servido al hombre, ellos han tomado cuidado de mi vivir, si yo sirvo a Dios, ¿cree usted que Dios no tomará cuidado de mi vivir? Sin embargo, amados, hay un momento en que realmente Dios no toma cuidado de nosotros. Pareciera que nos ha dejado solos. Podemos preguntarle a Dios: ¿por qué no tomas cuidado de mí aún cuando te estoy sirviendo? Sin embargo, Él permanecerá en silencio y nos abastecerá solo después que nos hayamos tranquilizado. Hay quienes no acepten esta palabra y estoy seguro que algunos en su mente pueden estar diciendo: no, pero esto no es así. Pero esta es la verdad según la experiencia del apóstol Pablo. Ninguno de nosotros puede ser más fiel ni tener más fe que Pablo. Pero aún una persona tan fiel como Pablo sufrió escaseces. Sin embargo, su sentir acerca de la pobreza era diferente al nuestro. Él dijo que tal escasez era una prueba de que él era un siervo de Dios. Algunos le pidieron pruebas de su apostolado, ¿recuerdan? En los Corintios, en la segunda carta. Y él le respondió que la prueba de su apostolado era la pobreza. Mire ahí en 2 Corintios 6, 3-10, lo va a ver allí. Según nuestro pensamiento natural, la prueba del apostolado debería ser una plenitud de la fe y una abundancia de bienes materiales. Eso es lo que se enseña hoy, pero este no es el caso. Este es nuestro concepto totalmente natural. Es el concepto del hombre caído, no el concepto de la Escritura. Es necesario ser quebrantado para que la vida de Cristo pueda tener un canal de expresión. Lo dejamos hasta aquí hoy y seguiremos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz del Señor.